Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, no sé. Muchísimas gracias a Vizcayar por la posibilidad, muchísimas gracias a audiencia, muchísimas gracias por todo. Bueno, para mí es un reto, porque ustedes han venido hablando de pasturas y de un montón de cuestiones que son técnicas y algunos dijeron, el ingeniero agrónomo acá es importante. Bueno, les llegó una bióloga como para desestructurar un poco esto o contarles cosas que en realidad uno fue construyendo y que este es un tema en el cual a uno le llega información, pero a veces es fragmentada. Entonces, lo que yo les quería contar es un poco para ser críticos al momento que uno lee el diario o escucha una noticia con respecto a este tema. Entonces, un poco introducirlos en ese sentido. Entonces, vamos a hablar de los retos mundiales muy brevemente, del cambio climático, la mitigación, qué es mitigación y qué es adaptación al cambio climático. Vamos a hablar, pero un paneo todo muy general por los acuerdos internacionales. ¿Qué es el panel intergubernamental para el cambio climático? Seguramente lo han escuchado, el IPCC. Vamos a hablar algo de la visión de lo que es un inventario de gases de efecto invernadero, de las emisiones a nivel de establecimiento y de lo que es la huella de carbono. A veces se confunde cuál es el concepto de huella y cuál es el concepto de inventario. Y puse un ejemplo de un estudio que hicimos nosotros, del equipo de trabajo, que está constituido por ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, etcétera, extensionistas, por supuesto, con respecto a estudios en pampa deprimida con respecto a la huella de carbono, que hicimos una tipología de establecimientos, que estimamos la huella en sistemas típicos y finalmente que aplicamos algunas de las alternativas de mejora que desarrollaron en el grupo o que propusieron el grupo de pasturas de Balcarce y que pasaba con la huella de carbono, o sea, el impacto ambiental o parcialmente ambiental, después vamos a ver por qué, productivo y económico. Y contarles brevemente que estamos trabajando. Acá tenemos exponentes de Interpergamino que están participando del proyecto en temáticas relacionadas a lo que planteaba el colega. Bueno, retos mundiales, seguramente todos los conocemos. Seremos capaces de alimentar a una población de 2050, vamos a hacer más. Vamos a necesitar más alimentos, de un 50 a un 70% de más cambios de nivel y seguramente va a haber que las proyecciones dicen que va a haber cambios en los patrones de consumo. Entonces, en ese sentido, va a haber un cambio asociado a los gases de efecto invernadero que están asociados a este tipo de producciones, ¿no? Por ejemplo, la agricultura y la ganadería. Entonces, cuando nos preguntan del cambio climático que tiene que ver con esto que estamos atravesando, algunos geólogos dicen que no es cambio, son eventos climáticos extremos que no necesariamente los llaman cambio, pero digamos el panel intergubernamental para el cambio climático lo llama así, donde hay recolección de información mundial sobre los cambios o los eventos que cambió el clima. Básicamente tenemos dos impactos, uno a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, un incremento de estos gases en la atmósfera que determina el tema del cambio, y por otro lado el impacto que tiene ese cambio climático sobre lo que hacemos o sobre nuestras vidas en general. Y esto implica, por un lado, mitigación. Hay dos conceptos que salen en paralelo. Uno es la mitigación, que involucra o la reducción en las emisiones o aumentar la captura, que era lo que se planteaba, y por otro lado, otra es la adaptación. O sea, entre tanto, ¿qué vamos haciendo? ¿Cuál es la reducción o la búsqueda de la reducción en esa vulnerabilidad al cambio y cómo aumentar la capacidad de resiliencia, ¿sí?, de esos sistemas? Entonces, esto que antes se veía como que estaba separado, hoy lo estamos viendo como que son complementarios. Mientras que está ocurriendo estos cambios en el clima, nos tenemos que adaptar, pero a su vez tenemos que estar pensando en cómo mitigarlos. En función de esto, algunos de los acuerdos internacionales, seguramente todos ustedes han escuchado el tema de la conferencia de partes o la COP, una de ellas es la de París, fue la de París, y ha ido anualmente reuniéndose estas conferencias de partes, que son eventos gubernamentales, si se quiere, donde intervienen decisiones políticas de qué van a hacer los países con este tema del cambio climático.
En París se acordó que se debía mantener la temperatura por debajo de los 2 grados con respecto a niveles de 1990 y continuar con los esfuerzos para reducir el calentamiento en 1,5 grados. Esto implica que los países, en cierta forma, asumen compromisos para esa reducción. Los gobiernos expresaron en esto sus compromisos para alcanzar lo que se llama las contribuciones nacionales a nivel nacional determinadas. Yo decía, bueno, yo me comprometo a reducir reducir los gases de efecto invernadero en tal proporción. Por otro lado, no hubo dentro del Acuerdo de París, no hay directrices acordadas. Bueno, dijeron la mayor ambición posible. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Siempre se habla de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ¿no? Y se espera que los gobiernos en realidad propongan cuáles son para cada país las reducciones que se van a hacer. En este marco hay otro organismo. Digamos, por un lado está la Conferencia de Partes, esta que es un ambiente intergubernamental donde participa Argentina, ¿no? Y han participado organizaciones de productores también. Y por otro lado está lo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Este panel está formado por científicos. No es lo mismo. Es una organización que se creó en 1988, donde lo que se dice y lo que sabemos cuando se habla mundialmente el clima cambió, hay mayores eventos extremos, hay derretimiento de glaciares. Esto es información que se fue colectada por este grupo de científicos. No generan información nueva, es la información publicada por los países, que es importante eso. Y donde se buscan se proponen opciones de adaptación y mitigación, y donde hay lo que se llama 3 grupos de trabajo. Uno que apunta a lo físico, otro que apunta a la adaptación y otro a la mitigación. Y hay un equipo especial que es el que dice, bueno, nosotros como países vamos a presentar nuestros inventarios de gases de efecto invernadero, que es la Carta Mundial, de esta manera. O sea, todos los países que se comprometen con la Conferencia de Partes a presentar documentos internacionales lo hacen de la misma manera y con una información consensuada o una metodología consensuada, porque si no sería muy difícil el poder compararnos, ¿sí? En el inventario de gases de efecto invernadero se dividen las emisiones en distintos sectores. Por ejemplo, se informa el sector energético, informa el sector de los procesos industriales y los usos de productos, informa la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, y que ahí estamos nosotros, e informa el sector de residuos. Todos básicamente llevan una estructura parecida a la que aparece a la izquierda de la pantalla, donde uno tiene lo que se llama una fuente de emisión, la más conocida seguramente es la fermentación entérica para todos, y dicen, bueno, esta es la metodología de cálculo. Y esto tiene que ver en las estimaciones más sencillas con la cantidad de vacunos que tenemos, por ejemplo, y un factor de emisión. Ese factor de emisión puede ser creado por tabla a través de informado por tabla a través de las publicaciones que se hicieron del propio país o mundiales, y es en lo que nosotros como investigadores trabajamos para tener nuestras propias factores de emisión. Porque ¿qué pasa? Si no, estamos tomando información de otra parte. Al estar tomando información de otra parte, uno por ahí, digamos, nuestros factores tal vez son menores o mayores, pero bueno, tenemos que tener nuestra propia información. Entonces, cuando nosotros hacemos una mirada mundial de esta segmentación que decíamos por la que presentan los inventarios, mundialmente nosotros tenemos la agricultura, la ganadería, la silvicultura y los otros usos de la tierra que representan el 24% de las emisiones totales. ¿Sí? Por supuesto, la energía representa el 35%, la industria y los desechos el 21%, esto puede cambiar. Digamos, la subdivisión puede cambiar según el manual que uno haya usado en distintos momentos. Y fíjense que en el centro de la figura dice 49 gigatoneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir el CO2 equivalente? No es el dióxido de carbono común. Es el dióxido de carbono más el metano, por ejemplo, más el óxido nitroso.
esto que está ahí, que representa, multiplicados cada uno con lo que se llama un potencial de calentamiento global. ¿Qué es el potencial de calentamiento global? La capacidad de ese gas de calentar por encima el dióxido de carbono. O sea, lo que podemos decir es que el dióxido de carbono está tomado como referencia, el metano es 21 veces más potente para calentar el ambiente que el dióxido de carbono y el óxido nitroso 298 veces. Eso puede cambiar según detalles, pero en realidad la potencia del dióxido de carbono es muy más importante que la del metano, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Cuando vamos a... Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con Argentina? Bueno, Argentina tiene una matriz más productiva, entonces las emisiones de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra es más importante porque somos muy importantes en la producción primaria, 39%. Eso no nos tiene que asustar, digamos. Representa aproximadamente, no llega al 1% de las emisiones mundiales, ¿sí? Pero y la ganadería representa menos del 21% de esa torta, ¿sí? ¿Qué se contabiliza acá? Por un lado, el metano que proviene de la fermentación entérica, o sea, de la digestión ruminal. Por otro lado, el metano y el óxido nitroso de la gestión del estiércol, que es poquito, porque en realidad nosotros no tenemos prácticamente gestión del estiércol, ¿sí? Y después están las emisiones de metano y óxido nitroso de las excretas depositadas en pasturas, por ejemplo. Si el animal defeca, va a haber una emisión. Siempre la emisión más importante, proporcionalmente, es la de la fermentación entérica. Cuando nos vamos a un sistema de producción, esto no es tan lineal, digamos. Nosotros tenemos fuentes y tenemos sumideros, o sea, que retienen carbono. Por un lado tenemos fuentes de metano, ven la vaquita en el centro, no puedo señalar porque rebota el láser, pero ven la vaquita, eso representa la fermentación entérica. El óxido nitroso y el metano que habíamos dicho de las heces y de la orina de los animales en pastoreo, el dióxido de carbono de las actividades del uso de combustibles fósiles que nosotros usamos en nuestros establecimientos, y en el suelo puede haber eventualmente suelos que emitan metano y dióxido de carbono y suelos que tomen ese metano, ¿no? Y dióxido de carbono. En la mirada del IPCC, la fotosíntesis y la respiración están en balance, no se considera, ¿sí? Y bueno, y el óxido nitroso, recuerden que siempre viene del nitrógeno que nosotros aplicamos al suelo y se emite en forma directa o en forma indirecta por la exhibición o escurrimiento. En general, la proporción del óxido nitroso perdido por la exhibición y escurrimiento es menor a la depende de los suelos. En suelos volcánicos parece que es distinta, pero en los nuestros siempre la emisión directa es mayor. ¿Sí? Y después juega, por supuesto, lo que sabemos y que está en el debate, que es lo que es la captura y secuestro de carbono. Digamos, en cierta manera es nuestro sumidero y nuestra compensación. Con esta foto, cuando nosotros vamos y pensamos a nivel de cadena alimentaria, qué es lo que pasa, y vemos como producto 1 kilo de carne, en realidad la foto que nos presenta el IPCC del inventario queda un poquito desdibujada, ¿no? El IPCC propone esta metodología para un fin y no es para todos los fines, o sí uno puede utilizar determinadas ecuaciones para estimar determinada cosa, pero es algo diferente cuando lo vemos a nivel de cadena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros dividimos la cadena en emisiones de producción de alimento, emisiones de producción propia de la cadena o de la poscosecha una vez que sale el animal o se faena, uno puede imaginar determinadas fuentes que están imputadas en el inventario de gases en agricultura y ganadería. Por ejemplo, el metano de la fermentación entérica, el metano y óxido nitroso de heces y orina, el carbono liberado de los suelos agrícolas, la aplicación de fertilizantes. Pero después hay una serie de otras fuentes que están imputadas a otros rubros en esa denominación de inventario. Por ejemplo, cuando uno lo ve a nivel de cadena y están pensando en la estimación de la huella de carbono, por ejemplo, la fabricación del fertilizante químico
que estaría imputado en la huella de carbono como una emisión, en el inventario está en industria y energía. Y ahí van a ver que hay diferencias, digamos. Entonces llegamos a dos conceptos. Uno que lo llaman intensidad de emisión y otro huella de carbono. A veces son lo mismo y otras veces no son lo mismo. Hay que tener cuidado cuando uno lea que dice, bueno, la huella de carbono o la emisión, porque puede estar mirando distintas caras de distintas monedas. Si hablamos de la huella de carbono en general fue utilizado, como otras huellas ambientales, como un indicador más que todo comercial, un indicador de eficiencia. En principio fue ideado para que las empresas vieran dónde estaban las ineficiencias. Y después fue acuñado para el tema ambiental. En este caso, la huella de carbono es un indicador del impacto del calentamiento global. Por otro lado, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono son el conjunto de gases de efecto invernadero, comúnmente en castellano GEI, en inglés lo van a encontrar como GHG, producidas directa o indirectamente por una persona, una organización, etc. Yo siempre digo, INEA Chile calculó su huella de carbono para su institución, para ver dónde tenía falencias en el proceso o dónde eran ineficientes. Y entonces, y por kilo de producto. El kilo de producto puede ser referenciado como kilo de peso vivo, como kilo de proteína animal, como energía, ¿sí? Referenciados a la unidad que decíamos de dióxido de carbono equivalente. Entonces, cuando nosotros miramos el sistema, tenemos todo esto que era lo que representaba la lámina con los animales, por el establecimiento, los ingresos y los egresos, el ganado, todo lo demás, que representa esta parte, la producción. Pero cuando uno calcula o ve un resultado de huella de carbono, involucra todo esto. Desde la producción del insumo que nosotros utilizamos en el establecimiento, algunos estudios hasta la producción de energía, hasta que doña Rosa tiró el papel en el dispenser y se recicló. Eso implica la huella completa. Y hay lo que se llama huellas hasta la tranquera, que es hasta llegar, digamos, hasta que salió el producto de nuestro establecimiento. Una de las cuestiones que a veces sale es decir, bueno, pero en realidad la parte de transporte, si yo lo mando lejos, va a emitir más. Bueno, y a mí me encanta este trabajo, que es de Nueva Zelanda, donde ellos, este es un referente en huella de carbono, en el año 2009, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Son corderos producidos en Nueva Zelanda y enviados a Reino Unido para su comercialización. Entonces, por barco. Entonces, fíjense en el naranja que tiene un transporte oceánico que lo manda de Nueva Zelanda a Reino Unido, ¿sí? Pero cuando vamos a la representación de cuánto esto representa, el establecimiento representa en emisiones el 80%, independientemente de cómo uno lo referencie, ¿sí? Y los estudios básicamente plantean esto, que en realidad el establecimiento es en donde más en esa cadena de producción es el que más emite. Y lo que vemos, y está señalado, es que también hay diferencias en la variación de las estimaciones. Hablando de distintos sistemas de producción, podemos hablar de distinta huella de carbono. O sea, que podemos estar en una huella de carbono que es alta, pero podemos bajar a una huella de carbono baja. Y simplemente, digamos, simplemente y no tan simplemente, eso se trata de eficiencia, que era lo que estuvo hablando todo el panel de las prácticas de manejo, del tema de las pasturas, o sea que no nos fuimos a otra parte, volvemos a la raíz de este seminario. Entonces, lo que nosotros hicimos y que nos preguntábamos era qué pasaba en la cuenca del Salado. Ustedes saben, la cuenca del Salado y depresión de la Prida. Justamente la cría es la que mayor emite por el tema de la producción. Entonces lo que hicimos fue un estudio donde se caracterizaron o se hizo una tipología de cría, de establecimientos de cría de la región.
trabajamos con extensionistas y bueno, y definimos una serie de planteos ganaderos. Yo eso no se los voy a contar, está publicado, después si les interesa. Y nos quedamos con 2 planteos. Dijimos, tomemos los planteos extremos, a ver qué pasa. Entonces nos encontramos con, son planteos de cría con productores tradicionales de escala media, donde en realidad la base forrajera era campo natural en un 98% y 2% de pasturas, y una empresa local, tecnificada a escala grande, la llamamos, donde en realidad, en contrastación a la otra, por supuesto, donde incorporaba, aparte de pasturas, verdeos, ¿sí? Y el campo natural representaba el 76% de la superficie. Un establecimiento tiene 500 hectáreas, más 580 y pico, y el otro 1.220. Ay, me parece que no les conté. Bueno, variaba un poco el destete, pero fíjense que el indicador de destete en el primer caso era el 69% y en el otro del 81%. Ahí está tachadito, pero cuando nos planteamos, bueno, caracterizamos eso, pero podemos plantear qué estrategias de mejora le podemos aplicar a esto para saber cómo cambia nuestra huella. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, en base a las experiencias del grupo de pasturas sobre las buenas prácticas de manejo, dijimos, ¿qué pasa si nosotros incorporamos un 5% de la superficie con festuca de buenas prácticas, con un rendimiento de 10.000 kilos? ¿Qué pasa si le ganamos, digamos, eso lo ganábamos al campo natural, un 10% de la superficie? ¿O qué pasa si, aparte del 10%, estábamos con un servicio de 27 y pasábamos a un servicio de 15? ¿Y qué incluimos en el modelo? Esto se hizo por modelación, otro tipo de modelación diferente a la que plantearon los chicos. Bueno, incluimos todas estas fuentes de emisión, que no se las voy a contar, pero que para que lo vean, donde incorporamos los insumos, incorporamos las heces, la orina, óxido nitroso, metano y dióxido de carbono, directas, indirectas, etc. Y tomamos como lo que se llama unidad funcional en esta metodología, que es el análisis de ciclo de vida, hicimos la estimación hasta la tranquera, y tomamos como unidad funcional el kilo de peso vivo. ¿Qué nos dio? En los escenarios tradicionales partíamos de 78 kilos de producción de carne y llegábamos a 96 kilos solamente con un 10% de la superficie cambiando de un servicio de 27 a uno de 15. O sea, un aumento en los gases de efecto de producción de carne del 23%. En los tecnificados, ese aumento fue del 17%, o sea, aumentamos la producción de carne. Después, ¿qué pasaba con la plata? Bueno, logramos, esto es viejo, pero en realidad logramos un aumento del 17% en la ganancia. Con respecto a los tecnificados, no, partíamos de una vara más alta y solamente el aumento en plata era el 2%, con un margen bruto. ¿Qué pasa con la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono variaba entre los 17 y 20 kilos de dióxido equivalente por kilo de peso vivo. O sea, en la medida que mejorábamos el manejo, reducíamos la huella en un 17%. Y los mismos valores, pero con distinta proporción en los gases que contribuían, también se daban en una reducción del 15% en la huella de carbono en los sistemas tecnificados. Pero cuando mirábamos integralmente esto, y no se asusten, por favor, lo que veíamos, fíjense, en el celestito representa el tradicional como 0. Y fíjense en el naranja, en la línea naranja. Por ejemplo, la producción de carne, cuando uno cuenta desde el celestito al naranja, va de 10 en 10, separándose. O sea, había un 20% más en producción de carne, un 20% más en el destete, un 20% más en margen bruto, pero reducíamos las emisiones en un 30%, ¿sí? Con este sistema, con haber mejorado el sistema desde el tradicional a la incorporación de 10% de festuca y haber cambiado el servicio de 27 a 15.
O sea, era un panorama bueno, digamos, lográbamos en una mirada integral una buena producción, más plata y menor huella. ¿Qué pasaba en los tecnificados? ¿Se acuerdan que en los separados no nos daba más plata? Entonces, si bien lográbamos mayor producción y lográbamos reducir la huella, no necesariamente eso tenía un impacto en bolsillo. Y entonces mi extensionista amigo me dice, bueno, si vos aumentás la base forrajera, ¿cómo no vas a aumentar la carga? A ver qué es lo que pasa. Bueno, les cuento lo que pasó. En los tradicionales no se la bancaron a aumentar la carga, pero en los mejorados sí, porque tenían resto por esos verdeos que tenían y le metíamos más pasto por el tema de un aumento de la superficie del 10%, y entonces es como que se posicionaban de otra manera. Lográbamos más plata, reducir la huella y lograr mayor producción. Entonces, las conclusiones del trabajo era que las estrategias de mitigación evaluadas, que fueron el manejo de las pasturas y del rodeo, permitieron potencialmente disminuir las emisiones por unidad de producto en un 17%, que si estas prácticas se adicionaban y que lográbamos una mejor estrategia, que más claramente se vio en los sistemas tradicionales, que la variación en la carga era diferencial. Yo no lo recomendaría para el primer sistema, pero sí para el segundo. Y que las mayores cargas determinaron un 14% de menores emisiones y hasta un 33% mayor en producción de carne y un margen bruto de hasta un 26%. Entonces, el compromiso entre lo productivo, lo económico y también lo ambiental aparece en el paquete. Y bueno, y lo que nos parecía es que no teníamos información hasta ese momento de la misión integrada, que es importante la mirada de este estilo. Y usted, bueno, Ricardo cuando me presentó me dijo que estaba trabajando en el proyecto, que era la coordinadora del proyecto de gases. Directamente, digamos, la gente trabaja, yo coordino las actividades. Y entonces quería contarles un poco. Cuando hablamos de factores de emisión dijimos necesitamos valores propios, valores nacionales. Y decirle que un equipo interdisciplinario, interinstitucional, porque esto es un esfuerzo que implica mucho dinero y tiempo, está trabajando en tener valores locales. Valores locales, ¿de dónde vienen los valores de gases de efecto invernadero? Algo tan intangible como eso. Vienen de estudios a campo. Tenemos torres que miden en establecimientos agrícolas, ganaderos, qué es lo que pasa con los gases. En Balcarce particularmente está lo que se llama una torre de Ecovariance, y también la gente de Castelar tiene en la parte agrícola y ganadera, que lo que nos permite es monitorear qué pasa con el dióxido de carbono en la mítica Reserva 6 de Balcarce. Por otro lado, tenemos estudios de modelación a distintos niveles, que nos permiten estimar, en cierta manera, el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, la huella de carbono también. Por otro lado, hay ensayos que permiten aplicar orina al suelo. La orina es un muy importante emisor de óxido nitroso y la segunda fuente, después del metano de la fermentación entérica. Entonces, el proyecto abarca en distintas zonas del país en ganadería ese tema. Y por otro lado, tenemos estudios in vivo e in vitro. Y Balcarce y Leales tienen cámaras respiratorias, es decir, se pone el animal y se evalúa en condiciones controladas con una técnica que se considera como el top, qué es lo que ocurre con las emisiones. Por supuesto, esto no lo hago yo sola, yo participo en una pequeña parte. Hay un montón de colegas, tenemos 39 actividades en el proyecto y más de 100 personas o 100 y pico de personas trabajando. Pero también lo hablábamos con Ricardo hoy, no solo es importante, GEI, cuando a mí me dicen, vos trabajás en GEI, vos trabajás en ambiente, yo empiezo, no, pará, como que me queda grande, digamos. GEI es o gases de efecto invernadero o huella de carbono, es una sola dimensión. Hoy se dio claros ejemplos acá, hablaron del suelo, del secuestro, de los servicios ecosistémicos. Entonces, nos entregó una información incompleta de esto. Hay otros colegas que trabajan en
Sustentabilidad ambiental, con carbono al suelo, con nutrientes, el uso del agua, la biodiversidad, la gestión de residuos, etc. Hay millones de aristas de estos temas que no pasa solamente por un tema ambiental. La huella de carbono, por ahí hoy no está instalada, pero después va a ser pedida, es como un instrumento comercial, no solamente para la eficientización de los procesos, sino también para la presentación de productos en el exterior. Si nosotros tenemos estimaciones propias, vamos a poder ganar mercados o que nos requieran el mercado eso, o poder ganar otros mercados donde nosotros le digamos, tenemos acá información local y fehaciente de esto. Así que muchas gracias.